Nos encontramos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos. Y hoy contamos en el programa con una gran persona y una excelente profesional como es Daily Avendaño. Nos va a hablar de los trastornos de la comunicación en el neurodesarrollo. Para mí es todo un placer contar contigo en el Club de los Poetas Muertos. Un placer, Daily. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de Daily tenemos que decir que es terapeuta del lenguaje del Instituto Venezolano de la Audición y el Lenguaje, Caracas, Venezuela, dedicada al neurodesarrollo infantil. Experta en el abordaje de la tartamudez y otros trastornos de la fluidez verbal por el Instituto Lenguaje ILD España. Experta en evaluación e intervención de trastornos de los sonidos del habla, modelo Franklin Susanida. Es diplomada en atención psicoeducativa de los trastornos del neurodesarrollo infantil, basado en ABA, UNER, diplomada en autismo, Luna Autismo, con formación en evaluación e intervención clínica de la motricidad orofacial y la disfagia, IVAL, certificada en distintos modelos y recursos de intervención internacional, como LICOM-B, PECS, aplicación de vendaje neuromuscular, modelo de lenguaje prosódico, método EMD y uso de electroestimulación en disfagia, DTTC, modelo discursivo narrativo en TDL, integración sensorial, IRES, lenguaje gestáltico, entre otras. Coautora del libro Autismo, ¿por dónde empezar?, publicado en el año 2021. Forma parte del stand de profesionales y representantes en Ecuador de la Asociación Iberoamericana de Tartamudez. Posee un programa de radio online internacional llamado El Poder de Comunicar con Day, de Fono Red Radio. En cuanto a su experiencia profesional, tenemos que decir que es fundadora del Centro Terapéutico Terapia, Lenguaje y Habla, en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Atención presencial en Cuenca, Ecuador. Teleterapia en plana hispana desde cualquier país, creadora de contenido y organizadora de encuentros de formación en fonoaudiología. En su cuenta de Instagram, @terapia, lenguaje y habla. Daily, decirte que es un placer haberte convocado para este programa y que hayas aceptado este ofrecimiento para el mismo. No, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Y bueno, empezando con la entrevista, ¿qué fue lo que te llevó a ser terapeuta? ¿Qué te llamó a ti la atención para dedicarte a la terapia? Bueno, fíjate que la anécdota es un poco graciosa porque realmente no sabía que existía la carrera terapia del lenguaje. En Venezuela somos egresados como terapeutas del lenguaje. Ya actualmente también hay egresos como fonoaudiólogos, que es como comúnmente se llama en Sudamérica. Y fue porque una vez estaba en una cita en el odontólogo y conocí a un niño sordo que se podía comunicar oralmente y realmente fue como que wow,
no, el nivel de desconocimiento que tenía en ese momento era, no sabía que un niño sordo pudiera verbalizar, ¿no? Pudiera oralizarse. Y este niño tenía su implante coclear y todo lo demás, entonces le preguntaba a la mamá, oye, ¿cómo es que habla? Entonces ella me dijo, no, es que él ha estado en terapia y me contó todo y yo, existe esa carrera, entonces, porque siempre había querido ser pediatra, ese era como mi plan, Sí. pero luego definitivamente sabía que quería trabajar con niños, pero bueno, luego descubrí la terapia del lenguaje y así es como terminé inscribiéndome y empezando a estudiar esta carrera. Para empezar ya hablando en la entrevista, ¿qué son los trastornos de la comunicación en el neurodesarrollo infantil? ¿Cómo podemos definirlo? Claro, Antonio. Bueno, realmente en el neurodesarrollo infantil tenemos distintos tipos de trastornos de la comunicación porque pueden albergar alteraciones tanto en el habla como en el lenguaje, como en la comunicación social y también la fluidez verbal, ¿no? Muchos trastornos de la comunicación pueden acompañar o cursar en comorbilidad con trastornos pues del neurodesarrollo per se, como por ejemplo es el trastorno del espectro autista, el déficit de atención como sin hiperactividad, y los distintos diagnósticos del neurodesarrollo. En cuanto a lo que compete comunicación, evidentemente tenemos pues el trastorno del desarrollo del lenguaje, que va a tener grandes dificultades en que van a acompañar el aprendizaje del niño durante por lo menos toda su vida escolar. Y puede ser donde tengamos compromiso solamente en el área expresiva, como también en la comprensión y a su vez ambas directrices, ¿no? También tenemos, por ejemplo, trastornos, dentro de los trastornos de la comunicación, los trastornos de la fluidez verbal, bien conocidos como tartamudez, pero pues pueden ser de inicio temprano o de inicio tardío. De igual modo tenemos los trastornos de los sonidos del habla que a su vez se subdividen en muchas ramas. Los trastornos de los sonidos del habla son los llamados antiguamente dislalias o trastornos articulatorios y pues los trastornos de los sonidos del habla se subdividen en trastornos que sean de origen idiopático, es decir, que no tenemos una razón real, o que tengan un origen idiomotor, que puede darse por un retraso motor del habla, que puede estar asociado a una condición motora que puede presentar el niño, como es la praxia verbal, por ejemplo, las disartrias, y inclusive dentro de los trastornos de los sonidos del habla también se incluye a veces la tartamudez, porque al final es habla, ¿no? Y todos estos trastornos de los sonidos del habla pueden tener un componente, bien sea fonológico o fonético, en la producción de los sonidos como tal. Y bueno, dentro de los trastornos de la comunicación, pues también tenemos los trastornos de la comunicación social, que tengan un índole más pragmático, más del uso social del lenguaje, y toda la parte correspondiente a los trastornos como las afasias, los trastornos que tienen deterioro cognitivo, que obviamente pueden estar asociados o no a una lesión adquirida cerebral, ¿no? Entonces, digamos que los trastornos de la comunicación son muy amplios. Y en el neurodesarrollo tenemos mucha diversidad en el comportamiento de estos trastornos, si están o no asociados a algún trastorno del neurodesarrollo. Claro. ¿Y cuál es el mayor motivo de consulta en la actualidad de los trastornos de la comunicación que tú has recibido? Sí, fíjate qué interesante esta pregunta, Antonio, porque realmente desde la pandemia para acá hemos tenido un motivo de consulta creciente que ha sido los niños con inicio tardío del lenguaje, ¿no? Hemos tenido un gran grupo de niños que están teniendo un desarrollo del lenguaje atípico, ¿no? Están teniendo un desfase, sobre todo en el desarrollo del lenguaje expresivo, y es la razón de consulta número 1 de todas las semanas. Mamás escriben porque los niños tienen 2 años y aún no hablan. Y es muy interesante porque las redes han hecho que los papás consulten pronto, ¿no? Pero evidentemente esto ha crecido por todo el compromiso quizás que tenemos como familias posterior a la pandemia, como la dinámica cambió muchísimo, ¿no? Y ese sería el motivo de consulta primordial ahorita en todas las consultas pediátricas. Claro. ¿Cuál es la etiología
de los distintos trastornos de la comunicación en la infancia? Ujú. Bueno, tenemos distintos tipos de etiologías, ¿no? Sobre todo cuando puede estar asociado a un diagnóstico primario, ¿no? Del neurodesarrollo. En general, los trastornos de la comunicación tienen dos componentes en cuanto a la etiología fijos. Uno es la predisposición genética. Sabemos que aquellos niños que han tenido algunos familiares anteriores con un inicio tardío, con un posible TDL, con un cuadro de tartamudez en algún periodo de su vida o que se ha mantenido, estos niños pues tienen esa predisposición genética importante a poder que aparezcan o no. Otra condición, otra etiología importante es todo lo que sucede en el momento del neonato. Cualquier niño prematuro tiene un alto riesgo a tener también un trastorno de la comunicación o del aprendizaje o de otras áreas del desarrollo. Y otra etiología importante es evidentemente el ambiente, ¿no? Existen factores que predisponen un poco más el desarrollo de los distintos trastornos de la comunicación. Claro. Me imagino yo que existirán factores que influyen en su aparición o mantenimiento. ¿Cuáles pueden ser? Así es, exacto. Bueno, fíjate, existen como que muchos factores que llamamos predisponentes a que los niños puedan o no desarrollar alteraciones en su comunicación. Evidentemente, el ambiente juega un papel importante. Tenemos, por ejemplo, el exceso, la sobreestimulación o por otro lado, la poca estimulación por parte del entorno puede generar mayor o menor demanda comunicativa, lo cual a su vez pudiese generar distintos tipos de alteraciones en la comunicación. Otro caso importante es la falta de interacción social entre pares de la misma edad. Tenemos actualmente muchos niños que evidentemente crecen en hogares donde ellos son hijos únicos, porque la dominancia actual de muchas parejas es solo tener un hijo, ¿no? La economía no nos deja ir un poco más allá. Pocas familias deciden tener 2, 3 más niños, ¿no? Y estos niños pues evidentemente están creciendo con exceso de pantallas en muchos casos, y con ausencia de la interacción con pares de su edad hasta que los escolarizan, ¿no? Y evidentemente esto es un factor de riesgo importante porque están solo recibiendo información constantemente de una pantalla que no genera interacción, ¿ok? Y esto es un factor importante de riesgo. Evidentemente otro factor es el tema socioeconómico de muchas familias que los prela a trabajar más tiempo y el niño pasa más tiempo con solamente un cuidador que probablemente solo le da las cosas básicas, ¿no? No va a jugar con el niño e interactuar con él. Entonces, digamos que entre estas distintas aspectos que te comentaba, va un poco la predisposición a tenerlo o no tenerlo. Ahora, hay niños que inclusive tienen un muy buen ambiente, una muy buena interacción, no usan pantallas y también desarrollan un inicio tardío del lenguaje o un posible trastorno del desarrollo del lenguaje, y ahí es donde viene la predisposición genética que sí o sí está allí. Claro. ¿Cuáles serían las alertas iniciales que nosotros podemos observar que van a influir en los pequeños para presentar posteriormente una alteración en la comunicación? Sí, bueno, las alertas primordiales, yo siempre hablo de los 2 años porque siento que es una fase importantísima para cualquier niño de 0 a 2 años exactamente. Y es que un niño a los 2 años ya debe comunicarse oralmente, no esperamos que un niño diga 50 palabras, que ya empiece a formular frases de 2 palabras, y este niño posteriormente a los 3 años ya tiene que hablar que la mayoría de las personas le entienda. Y no es que tiene que hablar perfecto, es que la calidad de sus producciones no tiene que estar tan reducida, sino que debe sustituir algunos sonidos, pero las personas deben entender qué es lo que le está comunicando. Entonces, digamos que en líneas de edades, que a los 2 años hable, que a los 3 años hable, que los demás entiendan, no que solamente entienda mamá. Otra alerta importante es que el niño evidentemente puedan narrar.
anécdotas cortas, ¿no? Cuando tenemos un niño que no es capaz de contar qué hizo en la escuela o qué estaba haciendo con el papá cuando salió y llega a la casa y solamente responde pregunta-respuesta o dice sí o responde con una palabra aislada, indudablemente eso es otra alerta que nos está diciendo que las habilidades del discurso no se están desarrollando adecuadamente. Del mismo modo, tampoco consideramos típico o normal que un niño tartamudee en los inicios de su desarrollo del lenguaje. Tartamudear es algo a lo cual hay que prestar atención siempre, ¿ok? Y por otro lado, digamos que otro signo de alerta de los trastornos de la comunicación es que constantemente le preguntas algo y te repite la pregunta, o sea, no entiende lo que le estás preguntando y evidentemente responde lo que escuchó. Eso es una alerta directa de que algo está pasando en la comprensión auditiva del niño. Esto como que nos va a ir desencadenando a las distintas aristas de los trastornos de la comunicación y son como los puntos claves iniciales. Claro, y se pueden prevenir. Es interesante la pregunta, ¿no? Porque depende de la alteración, ¿no? Si, por ejemplo, habláramos de tartamudez, sabemos que la tartamudez no se previene, es una condición de vida, e inclusive no buscamos prevenirla con la intervención, buscamos mejorar el impacto que pueda tener en la vida de la persona tartamudear en ocasiones, ¿no? En el caso de los otros trastornos de la comunicación, de igual modo, aquel niño que va a desarrollar un trastorno del desarrollo del lenguaje per se, que va a tener compromisos en las habilidades del aprendizaje, no lo podemos prevenir, pero la intervención temprana va a cambiar completamente el desempeño de ese niño cuando llegue al último eslabón del desarrollo del lenguaje, que es la lectoescritura. Entonces, prevenir, realmente no pudiéramos prevenirlo, pero la intervención temprana condiciona completamente que lo logramos solventar en los primeros 6 años de vida, que son las edades bases en el desarrollo lingüístico, ¿no? Porque el tope es justamente la lectoescritura, que es a los 6 años. Entonces, el prevenir que no tenga luego compromisos en el aprendizaje y en todo lo que lleva a cabo la lectoescritura depende de que hagamos intervención temprana. A nivel emocional suele estar la persona tartamuda, le suele afectar. Sí. Evidentemente tenemos mucho tiempo tratando de romper ese mito, por ejemplo, que la tartamudez es psicológica. Si bien es cierto, la tartamudez no es psicológica y las personas no tartamudean porque tengan un problema psicológico o porque tengan un problema emocional, evidentemente la experiencia que yo tengo cada vez que yo tartamudeo me va a generar una sensación interna y esa sensación interna puede estar asociada a emociones, evidentemente porque somos seres que transmitimos y vivimos con distintos tipos de emociones. Entonces, si yo constantemente me trabo y viene una emoción específica que pudiese ser vergüenza, temor, pena, miedo, evidentemente voy a empezar a tener un compromiso en el que no estoy manejando bien mis emociones. Es como una consecuencia de tartamudear, no porque la emoción hace que tartamudee, ¿no? Claro. Pero digamos que no a su vez va a tener, no todas las personas que tartamudean tienen compromisos emocionales, tampoco, porque hay personas que tartamudean muchísimo y no les importa, o sea, tartamudean muchísimo y son felices, o sea, y hay otros que tartamudean muy poco y el impacto que tiene en su vida, ese poco que tartamudea, emocionalmente es muy alto. Entonces, digamos que el tartamudear constantemente y las experiencias negativas de tartamudear sí va generando un impacto emocional en mí. Daily, ¿de qué depende su pronóstico? Bueno, el pronóstico de todas las alteraciones de la comunicación en el neurodesarrollo va a depender directamente de la intervención temprana. Mientras más temprano empecemos a trabajar, mejor va a ser el pronóstico y sobre todo también de poder hacer el trabajo en equipo cuando es necesario y que todos los profesionales a nivel multidisciplinario estén conectados, va a cambiar completamente el pronóstico. Claro. ¿Y en qué consiste su intervención? Bueno, efectivamente, dependiendo de cuál sea la alteración en la comunicación, existen distintos métodos y estrategias que utilizamos para acompañar
las habilidades comunicativas. Yo siempre hablo y uso la palabra acompañar porque siento que durante muchos años hemos intervenido buscando quitar y como solamente verlo como una dificultad o una patología. Y yo siento que los niños necesitan y las familias necesitan más que acompañemos y les demos más estrategias comunicativas, que el camino es más fácil si yo me pongo a tu lado y te voy enseñando y no si estoy atrás desde la crítica, desde yo soy el que está en el consultorio y lo sé todo. Yo estoy a tu lado y camino contigo como papás que obviamente se angustian, sufren, que sus hijos tengan alguna alteración en el neurodesarrollo, ¿no? Entonces, depende, la intervención se va a basar pues, en las distintas estrategias y métodos que podemos utilizar de acuerdo a cada característica en acompañar, intervenir e emplear nuevas estrategias que faciliten la comunicación del individuo. ¿El tratamiento va a depender solo del terapeuta del lenguaje o hay otros profesionales que intervienen también en el tratamiento? Claro, fíjate Antonio que cada vez tenemos más evidencia de que la intervención, evidentemente la boca no va, como yo le digo a los papás, la boca no va sola por el mundo, ¿no? La boca va en conjunto con el cuerpo, ¿no? Y evidentemente las distintas alteraciones de la comunicación muchas veces tienen componentes en otras áreas, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que intervenir de la mano, por ejemplo, con un terapeuta ocupacional, sobre todo si el niño tiene, bien sea un trastorno de los sonidos del habla, que va a tener dificultades en el planeamiento motor del habla. Generalmente hay planeamiento en el motor, en el planeamiento motor de todos los movimientos, esa praxis, esa ideación, como yo pienso y luego ejecuto un movimiento, es lo mismo que ocurre en el cuerpo, va a ocurrir en la boca. Entonces la intervención va en conjunto con un terapeuta ocupacional. También, por ejemplo, si tenemos un niño que tiene un retraso generalizado del desarrollo, su intervención va a estar muy de la mano en una triada de terapia ocupacional, fisioterapia, estimulación temprana, y obviamente terapia del lenguaje, ¿no? Y, por ejemplo, en los niños con tartamudez muchas veces tenemos que apoyarnos, sí, de un psicólogo que tenga formación en tartamudez en caso de que tengamos algunas alteraciones dentro del aspecto netamente emocional, que sea ansioso, que tenga varias fallas para regularse emocionalmente, o en su defecto también, pues un terapeuta ocupacional, porque volvemos al planeamiento motor, ¿no? Entonces, y el habla depende de un planeamiento motor. Entonces, sí, nos orientamos mucho con otros profesionales con los que trabajamos también, es por ejemplo los odontopediatras. También tenemos pacientes que son respiradores orales y tienen trastornos de los sonidos del habla y sí suelen tener maloclusiones dentales y tenemos que ir de la mano con un odontopediatra también. Igual claro. Un otorrinolaringólogo, por ejemplo, el neuropediatra está de cabeza constantemente trabajando con el terapeuta del lenguaje. Y pues evidentemente el pediatra, que cada vez tenemos pediatras más capacitados que refieren al niño también más pronto a terapia, porque en muchas ocasiones pues el pediatra también opinaba que había que esperar. Entonces, sí trabajamos con muchos otros profesionales y el pronóstico también depende de que se continúen las terapias en conjunto. Claro. Veo que te dedicas a intervenir en la tartamudez. Y nos podría explicar, de hecho, ya que interviene en la tartamudez, ¿qué es concretamente la tartamudez? La tartamudez hace muchos años era solamente considerada como un trastorno del habla, y por eso es que se enfocaban netamente a intervenir en las trabas que estaban en la boca de la persona, ¿no? Realmente sabemos que la tartamudez no es solamente un trastorno del habla, sino un trastorno de la comunicación, porque afecta la comunicación del individuo en líneas generales. Y digamos que la definición actual que es más utilizada, que no es la de los manuales diagnósticos que le ubican como un trastorno de la fluidez, es basándonos en la experiencia del tartamudeo, que es la definición con la que todos los profesionales nos vamos de la mano.
que es la definición que dan los mismos tartamudos sobre su pérdida de control, ¿no? Ellos le denominan una sensación de pérdida de control. Entonces la tartamudez es considerada un trastorno de la comunicación multifactorial, es decir, que depende de muchos factores que pueden estar implícitos en esa sensación de pérdida de control que experimenta la persona que tartamudea, porque hay una sensación interna que no es visible, que impacta en sus habilidades y en su calidad de vida, ¿no? Entonces vamos a tener alteraciones afectivas, cognitivas, lingüísticas, sociales, motoras del habla, en las que hay que intervenir, y no solamente netamente en el tartamudeo, ¿no? Y bueno, para terminar, me gustaría preguntarte a corto plazo, ¿cuáles son los objetivos que tienes en mente? Muchas gracias, Antonio. Bueno, realmente desde mi espacio, desde mi cuenta de Instagram, que es donde yo más trato de crear conciencia de intervención, tanto para padres como para profesionales, la idea es de lo que viene, ¿no? De lo que he estado trabajando en el último momento, es poder seguir trabajando a través de mi programa de radio, con el que trato de seguir creando conciencia y educar de todo lo que hacemos los terapeutas de lenguaje o fonoaudiólogos o logopedas, y sobre todo estoy muy dedicada al área de la tartamudez, ahora en capacitar a profesionales, y estoy en eso, lanzando, inclusive vamos a tener pronto en Venezuela un curso presencial que voy a desarrollar con una colega allá específicamente para formar a profesionales y seguir sobre todo haciendo muchas tutorías a profesionales, y todo lo que es terapia online en habla hispana es hacia donde más estoy dedicando. Si bien sí trabajo presencial acá en Cuenca, y el centro se ha ido expandiendo, teniendo más especialidades, pero el objetivo es poder acompañar la comunicación cada vez en más niños latinos que viven en otros países y se les dificulta mucho cada vez más acceder a la terapia porque no es su idioma, por las distintas posibilidades que ocurren cuando eres inmigrante, ¿no? Entonces la idea es poder seguir acompañando la comunicación a todos esos niños que están regados por el mundo en habla hispana, y seguir con mi programa de radio y capacitando en tartamudez. Haces una grandísima labor. Haces una grandísima labor, porque yo, que soy seguidor de tu programa, quiero decir que la verdad que es un programa de conciencia, sobre todo a los grandes profesionales, de lo que es la tartamudez, y sobre todo que da muchísima información sobre lo que es, y sobre todo lo que existe dentro de ese mundo, que es un mundo apasionante. Además, a mí me encanta lo mismo que a ti, y que cuando estás dentro de él es como que te atrapa. Sí, sí, a mí me encanta. Yo, como le decía hace poco en una entrevista a Fernando, que me entrevistaba, yo creo que la terapia del lenguaje no es mi carrera, es mi misión de vida. A través de ella logro hacer muchas cosas que me llenan, y me encanta transmitir lo que hago y acompañar la comunicación de tantas personas. Es el pilar de mi día a día. Pues quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación, y poder haber contado contigo para esta tercera temporada en el Club de los Poetas Muertos. Ha sido un verdadero privilegio contar contigo. No, muchas gracias por la invitación, yo encantadísima. Pues muchísimas gracias por todo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.